Recuerden ustedes que la unidad funcional de los ventrículos son los miocitos y la unidad funcional del miocito es lo que llamamos la sarcómera. Aquí tenemos en forma esquemática la fibra muscular. Vemos aquí diferentes elementos como son la membrana celular, el sarcolema, el sarcoplasma, y vemos aquí las miofibrillas. Bien, la miofibrilla está determinada por lo que llamamos líneas o bandas Z. Entonces, una línea Z determina la longitud de esta unidad contráctil, que es el llamado sarcómero o sarcómera. Y este sarcómero está constituido a su vez por dos bandas, lo que llamamos las bandas A y las bandas I. Acá tenemos el núcleo y aquí tenemos una estructura muy importante que es el retículo sarcoplásmico, que funciona como un reservorio del calcio intracelular. Y este retículo sarcoplásmico tiene un papel importante en la liberación del calcio en el momento de la contracción. Luego, la membrana celular sufre algunas invaginaciones, que son los llamados sistemas en T o túbulos en T. Y acá tenemos las mitocondrias, que son los elementos que van a generar la energía suficiente para que se lleve a cabo el proceso de contracción y de relajación ventriculares. Acuérdense que hablábamos que anteriormente se creía que la relajación ventricular era un fenómeno pasivo. Ahora se sabe que es un fenómeno completamente activo y que lleva un gasto energético importante. Entonces, ya aquí en forma esquemática, vemos el sarcómero, que decíamos es la unidad funcional de la miofibrilla. Y en el sarcómero encontramos diferentes nomenclaturas. Primero, vamos a encontrar estas bandas gruesas o llamadas bandas de miosina, que si ustedes se fijan, ocupan el centro del sarcómero y que están intercaladas con las llamadas bandas delgadas o bandas de actina. Decíamos que el sarcómero está delimitado por las líneas Z o disco Z, y que esto determina entonces la longitud del sarcómero. Entonces, en el proceso de contracción, lo que vamos a ver es un acoplamiento entre estas bandas gruesas o de miosina con las moléculas delgadas o de actina, lo cual va a provocar la disminución en la longitud del sarcómero y consecuentemente de la miofibrilla. En este sarcómero encontramos aquí una línea central que es la línea M. Luego tenemos una zona H, que es la zona que está libre de las moléculas de actina. Vean, esta sería la zona H. Y acá arriba vamos a ver las bandas A que mencionábamos. Están constituidas exclusivamente por las moléculas de miosina. Y la banda I es el espacio constituido únicamente por las bandas de actina. Aquí veríamos la línea Z o disco Z. Bueno, esto es lo mismo, ¿verdad? Las zonas que hemos mencionado. Y la contracción ventricular viene de un proceso biológico que se va a iniciar, ya lo decíamos anteriormente, con la generación de la actividad eléctrica del corazón, es decir, el potencial de acción transmembrana, y va a terminar con la contracción y la relajación miocárdica. A todo este proceso le vamos a llamar entonces proceso de excitación-contracción.
Y habíamos mencionado cuando veíamos ciclo cardíaco como un componente importante en el intercambio iónico es precisamente el calcio, el cual decíamos va a ingresar a la célula en la fase 2 del potencial de acción transmembrana. Y este ingreso de calcio va a estar regulado por los canales dependientes de voltaje, que son los llamados canales tipo L. Entonces, cuando se abren estos canales, se va a permitir el paso de calcio del exterior hacia el interior de la célula. Y esto es importante porque dependiendo de la cantidad de calcio que ingresa a la célula, también se va a liberar calcio del retículo sarcoplásmico. Decíamos que el retículo es un reservorio intracelular de calcio. Y el calcio, ¿por qué es importante? Porque va a favorecer la interacción entre las moléculas contráctiles de actina y miosina. Esto sería el proceso de contracción ventricular. Y la relajación ventricular pues supone el proceso inverso, es decir, el calcio se libera de los miofilamentos, se va a reservorio en el retículo sarcoplásmico y otra parte se egresa de la célula. Aquí lo vemos en forma esquemática. Decíamos la membrana celular, que está compuesta de dos componentes, el glicocáliz, que es un reservorio extracelular de calcio, y vemos aquí las invaginaciones que les mencionaba, que son los llamados sistemas en T o túbulos en T. Aquí tenemos la mitocondria y aquí tendríamos el retículo sarcoplásmico, que decíamos es el reservorio de calcio intracelular. Entonces, cuando la célula se vuelve permeable al calcio, ya decíamos por los canales L o de voltaje, entonces el calcio empieza a entrar a la célula y en la medida en que entra a la célula, el retículo sarcoplásmico también libera calcio y este se va a ir a la unidad contráctil de la miofibrilla, que es el sarcómero. Y aquí en el sarcómero, entonces, se va a efectuar el acoplamiento entre estas dos moléculas, la llamada molécula gruesa o de miosina, intercalada con la molécula delgada o de actina. Aquí tenemos los discos Z o banda Z, que están delimitando la longitud del sarcómero. Aquí lo vemos en forma también esquemática, la membrana celular, el sistema en T o túbulo en T, los canales de calcio, canales dependientes de voltaje, que van a permitir la entrada de calcio al interior de la célula. Aquí tenemos el retículo sarcoplásmico y decíamos entonces, a medida que el calcio entra a la célula, también el retículo va a liberar el calcio para que se vaya a la unidad contráctil, que es el sarcómero. Esto va a ser mediado por estos receptores llamados ribonídicos y estos van a regular la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y también va a estar regulado por la calmodulina, de manera que no se haya una sobreexposición de calcio a nivel del sarcómero. Y ya decíamos, aquí va a interactuar entre las dos moléculas de actina y miosina. Y una vez que se lleva a cabo la contracción, decíamos, viene el proceso inverso. Y este calcio que se ingresó al sarcómero, va a ser liberado y por medio
de esta enzima, que es la SERC-CATPasa, y el fosfolambano va a ingresar al retículo sarcoplásmico. Y aquí es mantenido en el interior por medio de esta otra enzima, que es la calsecuestrina. Y así entonces se va a repetir el ciclo cada vez que viene el proceso de contracción, de excitación y contracción. Entonces, ya podemos entender que todos esos factores que van a modificar la sensibilidad de los miofilamentos al calcio pueden entonces alterar la fuerza de la contracción ventricular. Y entonces, ¿qué parámetros podríamos decir que son importantes para regular este proceso de contracción? Pues entonces podríamos resumirlo como aquellos factores determinantes de la corriente de calcio, entre ellos el canal tipo L, que decíamos va a permitir la entrada de calcio al interior de la célula, la cantidad de calcio en el retículo sarcoplásmico y esta enzima, la retículo sarcoplásmico calcio ATPasa o SERC-CA2, que es modulada por el fosfolambano y que decíamos permite su almacenamiento en el retículo sarcoplásmico. Podríamos decir que de ellos quizás son los elementos más importantes. Y entonces, en este proceso de acoplamiento, excitación, contracción, vamos a encontrar que hay diferentes elementos que intervienen. Ya lo decíamos, sarcolema y túbulos en T, el retículo sarcoplásmico y los miofilamentos. Estos miofilamentos, ya los decíamos, son básicamente las moléculas de actina y de miosina. Y aquí hablamos de otra, que es la molécula de titina o conectina, que es un elemento que va a servir de sostén para la molécula de miosina y fijarla también a las bandas Z o línea Z. Aquí tenemos el ejemplo de lo que sería la molécula de miosina. Vean que está formada por dos cadenas, ¿sí?, entrelazadas y que tiene una cabeza globular, que es la que finalmente se va a entrelazar con la molécula de actina. Y ya, aquí tenemos los filamentos delgados. Decíamos, también están formados por la molécula de actina, que a su vez está constituida también por una doble molécula que está entrelazada. Y en esta vamos a encontrar otro elemento muy importante, que es la tropomiosina. La tropomiosina es una proteína que va a inhibir la interacción de actina y miosina. Podríamos decir, a manera de ejemplo, que es la que se interpone entre estas dos moléculas. Y otro elemento que vamos a encontrar aquí son las troponinas, las cuales encontramos tres tipos. La troponina C, que está unida al calcio, la troponina I, que es la troponina inhibitoria, y la troponina T, que es unida a la tropomiosina. Entonces, el calcio, cuando ingresa a la célula, se va a unir a la troponina C y de esta manera modifica la disposición de la tropomiosina y entonces ahora sí se permite el acoplamiento entre las moléculas de actina y miosina. Por eso es tan importante la participación de calcio en la contracción ventricular. Y ya decíamos que la mitocondria es el sitio donde se van a producir los componentes energéticos, ¿verdad? En este caso,
las moléculas de ATP. Aquí lo vemos en forma esquemática. Tenemos aquí las moléculas delgadas o de actina y vean ustedes aquí es la tropomiosina. Estas son las cabezas globulares de la miosina que son las que van a interactuar con la actina. Aquí nuevamente en forma esquemática. Vemos a la miofibrilla, acá, miofibrilla, y de ella se desprende el sarcómero, delimitado por los discos Z o banda Z. Tenemos aquí las moléculas delgadas o de actina, las moléculas gruesas, la línea M dada por la zona central de la miosina. Y vean aquí la otra estructura que habíamos hablado, las bandas de titina o de conectina, que van a fijar a las moléculas de miosina hacia la línea Z para darle firmeza. Y acá en la parte inferior vemos ya la interacción entre estas moléculas gruesas, las de miosina, con la actina. Vemos aquí la tropomiosina, que decíamos es la banda que inhibe el acoplamiento, y la troponina C, que es particularmente importante porque permite su acoplamiento con el calcio, y lo cual va a modificar la disposición de la tropomiosina. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor, hasta ahorita. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, aquí lo vemos en forma esquemática, ¿sí? El proceso que lleva al acoplamiento entre estas moléculas. Aquí vemos la unión del ATP a la cabeza de la miosina, ¿sí? Luego viene esta hidrólisis de ATP que se va a disociar en ADP y fosfato inorgánico, y entonces la cabeza de miosina queda disponible para entrelazarse con la actina. Y una vez que pasa eso, viene ya el proceso de acoplamiento y de contracción del sarcómero. Bueno, este es exactamente lo mismo. La vez anterior tuvimos este problema de que como que se no corre la diapositiva y eso nos da problema. Entonces, aquí señalamos la importancia del calcio, porque ya decíamos, el calcio se va a unir a la troponina C, y esta troponina C entonces modifica la disposición de la tropomiosina, y entonces mueve la tropomiosina y deja libre el espacio o la posibilidad de que la molécula gruesa se acople a la molécula gruesa de miosina, se acople a la actina, y entonces así se va a dar el acoplamiento y el acortamiento del sarcómero. Aquí como que no responde aquí el programa. ¿Alguna duda hasta aquí, aprovechando este espacio que tenemos? No, doctor, todo bien. Yo tengo una, doctor. Sí, dígame. ¿Cuál es el otro nombre que recibe la titina? Conectina también. ¿Es titina o conectina? Y mi pregunta va con la titina.
¿Para qué dijo que funcionaba? ¿Para la unión de qué? Da firmeza a la molécula de miosina, ¿sí? Podríamos decir, es una molécula que da sostén a la molécula de miosina, ¿sí? Y la fija hacia la banda Z o línea Z. Ok, muchas gracias, doctor. Bien, como que se trabó aquí la imagen. Vamos a ver si... Doctor, tengo otra pregunta. Sí, dígame. Nos mencionó los receptores que se encuentran en el retículo sarcoplásmico que se encargan de regular la liberación de calcio. ¿Estos es raptiomídicos o cómo nos dijo que se llamaban? A ver, otra vez la pregunta. Nos dijo que se encontraban unos receptores en el retículo sarcoplásmico que se encargaban de la liberación de calcio. Y son los receptores rianodínicos. ok, gracias. Los que permiten la liberación de calcio, de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. Sí, son importantes porque van a permitir que el calcio que entre a la célula se libere también, en la medida que entra, se libere también hacia el sarcómero. Vamos a ver si podemos apreciar este esquema donde se explica la contracción. With calcium elevated around the myofibrils, myosin binding sites on actin are exposed, allowing interaction of the myosin cross bridges with actin. Release of the myosin cross bridge from actin requires binding of ATP. After ATP binds, it is split to ADP and inorganic phosphate. The energy derived from this reaction is utilized to caulk the cross bridge in preparation for the power stroke. The power stroke is initiated when the myosin cross bridge binds to actin. The cycle begins anew when another ATP binds to myosin. Most cross bridges are in the caulked configuration, prepared to interact with actin when the tropomyosin troponin complex is moved away from myosin binding sites on actin by calcium ions. Bueno, sí entendieron, ¿verdad? Cuando menos el esquema en donde viene el acoplamiento del calcio, de la molécula de ATP, modifica la cabeza de la miosina y permite su acoplamiento con la actina. Y el otro era el papel del calcio, que se fija a la troponina C, mueve a la tropomiosina y entonces quedan libres los sitios de enlace entre ambas moléculas. Ahora bien, esto lo vamos a ver que la contracción del ventrículo va a obedecer algunas propiedades. Y estas propiedades básicamente las podemos resumir en tres. La primera es la ley que llamamos longitud-tensión. Vamos a tomar como ejemplo
una miofibrilla. Si esa miofibrilla le damos una longitud, vamos a decir longitud diastólica, es decir, antes de la contracción, vamos a ver que de acuerdo a esta propiedad, a mayor longitud, mayor será la tensión que desarrolle. ¿Sí? A esta propiedad también le llamamos la ley de Frank-Starling. Entonces la vamos a entender así. A mayor longitud diastólica, mayor será la tensión que desarrolle al momento de la contracción. Lo vemos aquí. Vamos a decir que este es digamos, la longitud de la miofibrilla antes de la contracción, y aquí tenemos la tensión que desarrolla al momento de la contracción. ¿Sí? Vamos a decir que esto fuera lo normal, a esta curva que llamamos la curva de Starling, y cuando es sobreestimulada por el sistema nervioso simpático, vemos que la contractilidad se va hacia la izquierda y hacia arriba, mientras que si se deprime, se va a ir hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, esta propiedad o ley de Frank-Starling nos dice a mayor longitud, mayor tensión. La otra propiedad, bueno, y desde el punto de vista hemodinámico, a esta propiedad le vamos a llamar precarga. El término de precarga es un término que debemos familiarizarnos con él. ¿Y qué vamos a entender por precarga? Pues el volumen que va a llegar al ventrículo, y es el que finalmente va a determinar la longitud ventricular. La otra propiedad que rige la contractilidad de la miofibrilla es la llamada curva fuerza-velocidad. Esto nos quiere decir que, no vengo de ejemplo. Si vamos a pensar en dos miofibrillas, y a las dos miofibrillas le damos la misma longitud, ya sabemos que a mayor longitud, mayor tensión. Bien, a una de esas miofibrillas vamos a dejar que se contraiga libremente, y a la segunda le ponemos un peso contra el cual se va a contraer. La pregunta sería, ¿cuál de las dos va a alcanzar mayor velocidad de contracción y mayor grado de acortamiento? La que se contrae libremente. Entonces, esta propiedad nos dice que a menor fuerza que se oponga a la contracción, mayor será la velocidad de contracción y el grado de acortamiento. A esta propiedad, desde el punto de vista hemodinámico, le vamos a llamar postcarga ventricular. Y finalmente, la tercera propiedad es la llamada el estado contráctil intrínseco, que nos dice esta propiedad que para que pueda haber una contracción adecuada, necesitamos de un buen aparato contráctil. En el caso de la miofibrilla, pues necesitamos una buena unidad estructural, que es el sarcómero, una buena línea Z y un buen aporte de calcio. A nivel ventricular, pues necesitamos una buena miofibrilla. Entonces, estas propiedades las podemos nosotros estudiar, y lo vamos a revisar en la próxima clase para que no se nos acabe el tiempo y nos quedemos otra vez a la mitad. ¿Sí? Entonces decíamos, primera ley, longitud-tensión, o ley de Frank-Starling. Ya lo decíamos, a mayor longitud, mayor tensión. Segunda propiedad,
Bueno, aquí lo vemos otro ejemplo, ¿verdad? Vemos aquí el estado normal y cómo cuando hay un estímulo simpático o una actividad física importante, esta curva se desvía hacia la izquierda y hacia arriba, mejorando la tensión contracta. Pero cuando el ventrículo está deprimido, vean cómo la curva se va hacia abajo y hacia la derecha. Esta propiedad la vamos a valorar por medio de la precarga ventricular, que la podemos medir ya sea por el volumen de llenado ventricular o bien por la presión de llenado ventricular cuando no hay trastornos de relajación o de distensibilidad ventricular. La segunda propiedad, que es la curva fuerza-velocidad, la vamos a valorar desde el punto de vista hemodinámico por medio de la ley de Laplace. Y la ley de Laplace nos dice que el estrés de la pared, vamos a entender estrés de la pared como la fuerza que se trata de escapar al momento de la contracción, ¿sí? Y que va a originar una fuerza, ¿sí?, que se opone a la contracción. Y este estrés de la pared va a ser igual al producto de la presión intracavitaria por el radio de la cavidad e inversamente por el grosor de la pared. El 2 es una constante. Entonces, la ley de Laplace, de alguna manera, nos va a explicar, nos va a permitir entender el estado que se opone a la contracción ventricular, es decir, la curva fuerza-velocidad, y que desde el punto de vista hemodinámico vamos a llamar postcarga ventricular. Y finalmente, la contractilidad intrínseca. Bueno, antes de eso, vean, aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos el radio, vean ustedes, un radio de 1.8 centímetros y en el otro lado uno de 3.5 centímetros. ¿Sí? Los dos van a estar sometidos a una presión de 100 milímetros de mercurio, pero como difiere el radio, vamos a tener que en este ejemplo, a mayor radio, vamos a tener mayor estrés de la pared, que es uno de los componentes, ¿verdad?, de esta ecuación, que es la ley de Laplace. Y les decía que la contractilidad intrínseca la vamos a medir por esta que llamamos curva presión-volumen. Esto lo vamos a analizar ya con más detalle en la próxima clase para que no nos quedemos a la mitad, ¿sí? Y si tienen alguna duda, aquí tenemos 3 minutitos para aclarar alguna pregunta que tengan ustedes. Doctor, Sí. yo tengo una duda. De la segunda ley de curva